y dura 2 años fuera y vuelve. Yo tengo, mis hermanos, 18 años, casi 19, sirviendo al Señor ininterrumpido. Yo recuerdo cuando el pastor llegó allá al vecindario donde yo vivía, él iba invitando a las personas y yo le decía, pastor, mire, aunque llueva, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Pase lo que pase, pastor, espéreme que yo voy a estar ahí en la iglesia. Pero usted sabe, yo decía eso solamente para que él no me siguiera molestando. Entonces, para la próxima semana él volvió otra vez y yo le decía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hasta que un día, mis hermanos, el 16 de marzo de 1998, domingo en la mañana, yo fui a la iglesia. Ese mismo día yo me convertí al Señor. Ese mismo domingo en la mañana me bauticé. Recuerdo que fue entre 11 y 12 de la mañana. Y desde ahí en adelante, todo ese tiempo, yo he estado en la iglesia. Después, en el año 2000, yo terminé la escuela en el 98. En el 2000 el Señor me llamó para predicar su palabra. Yo, como joven, ¿verdad? Pobre, humilde, mi deseo era ir a la universidad, hacerme de una carrera, ganar mucho dinero. Esos eran mis planes, pero el Señor tenía otros planes para mí. Y el plan que Dios tenía para mí, mis hermanos, es que me dedicara tiempo completo a la predicación de su palabra. Recuerdo también que la Iglesia Bautista Resurrección estaba pasando por un tiempo un poco difícil, no tenían pastor, había un hermano allá que se encargaba de predicar y recuerdo que muchas veces el pastor me decía, ¿y no te interesa a ti ir y ser pastor de la Iglesia Bautista Resurrección? Yo le decía, pastor, mire, ni loco yo voy a esa iglesia. Y siempre me preguntaba y los hermanos de allá me invitaban, yo iba a predicar, hasta que un día, ¿verdad?, el Señor me llamó allá. Yo dije, pastor, mire, yo creo que el Señor me está llamando a ir a la Iglesia Bautista Resurrección. Y allá, mis hermanos, tengo 6 años. Allá conocí, bueno, a mi esposa la conocí allá porque teníamos relaciones entre iglesias, pero el Señor, mire la que me tenía preparada ya, mire la bendición, nombre Jenny Espinosa, nuestra hija Alison Abigail. Así que, mis hermanos, es un breve testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo y para nosotros, pues, como dije, es una tremenda bendición poder estar con ustedes esta mañana. Vaya conmigo al libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15, un versículo bien conocido entre el pueblo de Dios. Josué capítulo 24, versículo 15. El pastor no me dijo qué tiempo tengo, así que como dicen por ahí, hasta que el Espíritu Santo quiera. Josué capítulo 24, el versículo 15 nos dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero quiero que usted se fije en esa última parte. Dice la palabra de Dios acá, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre, por el anhelo, Señor, el deseo, Padre, que usted ha puesto, Señor, en los corazones nuestros, Señor, anhelo que tenía David, ya que el Señor decía que para él era mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ya que este mismo fue el que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso, Señor, es un tremendo gozo para nosotros los cristianos cuando nos congregamos, más, Señor, cuando vemos que otras personas, inconversos y también cristianos, están llegando, Señor, a tu casa para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que nos hable en esta mañana, que nos ayude, Señor, a que esta mañana podamos escuchar, Señor, tu voz a través de la predicación de tu palabra, pero que nos ayude, Señor, a ser, como dice Santiago, a ser, Señor, no solamente oidores, sino también, Señor, hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana estaremos tratando acerca de esas últimas palabras que dice Josué al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El libro de Éxodo, mis hermanos, nos cuenta la historia cuando Dios llamó a Moisés y envió a Moisés a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encuentran. Éxodo, mis hermanos, es la historia de Dios guiando a su pueblo Israel fuera de Egipto. Josué es la historia de Dios guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y usted y yo sabemos que para Moisés, mis hermanos, no fue nada fácil estar guiando a más de 1 millón de personas para llevarlos a la tierra prometida.
vida. Y usted y yo sabemos lo que pasó más adelante. Las personas, mis hermanos, empezaron a quejarse, pero Moisés, que no había sepulcros en Egipto para que nos traigas acá, Moisés, hubiese sido mejor quedarnos en Egipto, Moisés. Y así empezaron a quejarse contra el hombre de Dios. Y miren, mis hermanos, antes de continuar, tenemos que tener mucha cuenta cuando usted y yo nos ponemos a hablar mal en contra del hombre de Dios. No importa si es un buen pastor, no importa si es un mal siervo de Dios, hay que respetarlo porque ese es el hombre de Dios. Y eso, mis hermanos, podemos ver como cuando la hermana de Moisés, María, empezó a criticarlo junto con Aarón, Dios le pegó allá la enfermedad de la lepra por estar simplemente criticando al hombre de Dios. Pero, mis hermanos, vemos que a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar de que el pueblo empezó a criticar al hombre de Dios, Dios, mis hermanos, completaría la buena obra que había empezado en ellos. Y esa obra era sacarlos debajo del yugo de la esclavitud de los egipcios e introducirlos, como dice la Biblia, a una tierra buena, a una tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esto no era algo condicional de parte de Dios, era algo incondicional, a pesar de que el pueblo tenía un corazón rebelde, tenía un corazón incrédulo, tenía, mis hermanos, un corazón que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Eso no iba a anular la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su siervo. Como podemos ver, mis hermanos, el pueblo, después de haber caminado, seguía sin tener fe. Sin embargo, la palabra de Dios sería cumplida y la simiente de Abraham sería plantada en la tierra del pacto. Y usted y yo sabemos que antes de Abraham morir, Dios habló con Abraham, le dijo, mira, tu pueblo va a ser esclavo en Egipto por tanto tiempo, pero después de eso yo voy a descender, los voy a librar y los voy a introducir en una tierra buena, tierra que fluye leche y miel, una tierra ancha, tierra en la cual ellos pueden tener libertad, pueden crear a sus familias, pueden crear a sus ganados. Es una tierra buena. A pesar de la incredulidad, mis hermanos, Dios iba a cumplir la palabra que les había dado a Abraham. Y eso es lo bueno de Dios. Cuando Dios, mis hermanos, promete algo, no importa cuál es la actitud de usted, la actitud mía, es Dios quien lo prometió y Dios lo va a cumplir. Los sucesos del libro de Josué son una continuación de los registros en el antiguo capítulo, en el último capítulo de Deuteronomio. Ahora, mis hermanos, antes de seguir, es necesario que recordemos algunas cosas acerca de este gran hombre, este gran líder del pueblo de Dios, este gran siervo de Moisés, como lo fue Josué. Vemos en el libro de Números, el capítulo 13, versículo 16, que su nombre era Oseas, pero Dios se lo cambia a Josué, tal y como pasó en muchas otras ocasiones con hombres y mujeres de la Biblia, como Dios, mis hermanos, tomaba su nombre y los cambiaba. Un ejemplo de eso es Abraham, el padre de la fe. Dios cambia su nombre de Abraham y le pone Abraham, cambia el nombre de Sarai a Sara, y así sucesivamente vemos como en otros pasajes de la Biblia, Dios, mis hermanos, cambia el nombre a algunos de sus siervos. Vemos también que era una de las tribus de Israel. Dice la Biblia que era un príncipe de la tribu de Efraín, y eso lo sabemos porque cuando Moisés envió a reconocer la tierra, dice que escogió un príncipe de cada una de las tribus, y dentro de esos que fueron a reconocerlo estaba Josué. También Josué capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que era el siervo personal de Moisés. Era aquel que estaba con Moisés todo el tiempo. Era aquel que estaba ahí, me imagino, mis hermanos, animando a Moisés cuando escuchaba las críticas del pueblo. Me imagino que Josué estaba también, mis hermanos, recordando la promesa que Dios había hecho a su pueblo, y que mira, Dios escogió a ti, no prestes atención, solamente enfócate en una cosa. Estaba siempre sirviendo al hombre de Dios. Moisés, desde temprano, ya era hombre de guerra en las batallas del Señor. Cuando el pueblo tenía que ir a la guerra, antes de que él tomara el mando ya sin Moisés, él era que iba al frente del pueblo. Dios estaba con él, mis hermanos, ayudándolo a entrar en la guerra y salir con la victoria. Estaba guiando al pueblo. Era el único general que habían conocido desde Egipto.
pero a lo mejor nos dice el pastor, mire, yo con todas estas cualidades, yo también sería un tremendo hombre de Dios. Imagínese, pastor, si yo tuviera el ánimo que tuvo Josué, si yo fuera el ayudante del pastor, mire, si yo fuera de una de esas tribus de Israel, yo también, pastor, sería un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios. Pero mis hermanos, recuerden algo, lo que equipó a Josué para reemplazar a Moisés a la cabeza de la nación no fue su proeza militar. No es, mis hermanos, que él sabía cómo entrar y salir de la batalla. No es porque él sabía cómo usar la espada, cómo usar el escudo para defenderse. Lo que equipó a Josué, mis hermanos, para poder seguir a la cabeza de la nación después que Moisés faltó, fue su vitalidad espiritual y la fe que él tenía puesta en Dios. Amén. Muchas veces creemos, mis hermanos, que Dios solamente utiliza a los talentosos, a los que tienen, pero déjenme decir, las personas que Dios realmente utiliza son aquellos, mis hermanos, que han puesto su confianza en Dios y que su fe, mis hermanos, están puestas en Dios y solamente en Dios. Amén. El jueves estaba compartiendo algo con los hermanos y yo le ponía el ejemplo allá de María Magdalena, que cuando antes del Señor Jesucristo ser entregado y llevado a la cruz, dice la Biblia que ella llegó, mis hermanos, y tomó un vaso de perfume, lo derramó sobre sus pies y los discípulos empezaron a quejarse y Cristo le dijo, mira, prácticamente déjenla tranquila. Esta ha hecho lo que podía. Yo le decía a los hermanos, mire, para usted y yo ser siervos de Dios no necesitamos cosas materiales, solamente necesitamos un corazón dispuesto y que nuestra fe esté puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. Josué, lo que hizo de Josué un tremendo hombre de Dios, lo que hizo un tremendo, mis hermanos, guía para el pueblo de Israel y así poder introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, fue, mis hermanos, que Josué era un hombre que tenía su fe puesta solamente en Dios. Amén. Solamente en Dios, no en las cosas del mundo. No tenía su vista puesta en las cosas de la tierra, no tenía su vista en las cosas materiales. Su fe, mis hermanos, y su vista estaban puestas en las cosas de arriba. Ahora, en esta mañana, mis hermanos, quiero que veamos cuáles son las causas que pueden influir en un creyente para dejar de servir a Dios. Josué le dice al pueblo en el verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué razón, después de que Dios obró, mis hermanos, tantos milagros en el pueblo de Israel, por qué después de ellos ver tantos milagros, mis hermanos, tantas señales de parte de Dios, por qué ahora el pueblo había dejado de servir a Dios? ¿Por qué después de haber recibido tantas bendiciones y haber recibido libertad, mis hermanos, del yugo de la esclavitud en la cual se encontraban, por qué ahora el pueblo se había olvidado de servir a Dios? Y Josué tenía que decirle estas cosas. En esta mañana estaremos viendo, mis hermanos, 3 razones por las cuales el pueblo de Dios, no solamente los israelitas tenían ese sentir, mis hermanos, este pensamiento, sino también la iglesia de hoy ha dejado de servir a Dios. Primero vemos en los versículos allá, 1 al 13, cuáles son la primera razón. Y la primera razón, mis hermanos, por la cual el pueblo de Dios ha dejado de servir a Dios, al igual que la nación de Israel, es porque hemos olvidado los beneficios y bendiciones recibidos por Dios. Hemos, en primer lugar, olvidado los beneficios y las bendiciones recibidos por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los beneficios que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios? ¿Cuáles fueron esas bendiciones que ellos recibieron de Dios? Bendiciones y beneficios que tenían que llevarlos a ellos a estar agradecidos eternamente para con Dios, pero que se olvidaron de esas bendiciones y beneficios. Mire lo que dice ya, primero en Josué capítulo 24, el versículo 2, dice la palabra de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué? ¿Y servían a qué?
Mire, yo sé que los pastores cuando estamos predicando no nos gusta que las personas estén hablando, pero a mí me gusta que los hermanos cuando yo pregunto algo de la Biblia me respondan. Si usted quiere hablar, ese es un momento, ¿verdad?, para terminar versículos cuando yo pregunte. Así que mis hermanos, si yo vuelvo, ¿dónde? Y esto, usted por favor no tenga pena de hablar, porque yo no soy de aquellos que, como el pastor Tommy Ashcraft, que manda callar a todos los que están en la congregación. Así que no se preocupen, mis hermanos. Pero sí, mis hermanos, necesito por favor que presten atención. En primer lugar, mis hermanos, una bendición o un beneficio que ellos recibieron de parte de Dios es que Dios los sacó de una tierra idólatra. Dios los sacó de una tierra idólatra. Imagínense, mis hermanos, que los egipcios de cualquier cosa hacían un ídolo. El río Nilo, mis hermanos, para ellos era un ídolo. El sol para ellos era un ídolo. Allá, mis hermanos, la luna para ellos era un ídolo. Todo lo que ellos veían a su alrededor para ellos, mis hermanos, era un ídolo. Y tristemente el pueblo de Israel vivía en una tierra como esa. Vivía en un pueblo, mis hermanos, completamente idólatra. Pero mire qué tremenda bendición ellos reciben de parte de Dios, y es que Dios, mis hermanos, los saca de aquella tierra para llevarlos a una tierra donde solamente iban a servir a Dios y a nadie más. Debemos recordar que la idolatría es algo que Dios aborrece. La idolatría, déjenme repetir, es algo que Dios aborrece. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 3 al 6, Dios, mis hermanos, dándole allá los mandamientos a su pueblo, Él le dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, mis hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie, y si algo Dios aborrece es que la idolatría. Uno de los mandamientos de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hoy en día tenemos la idea de que idolatría solamente es tener un cuadrito ahí, estar arrodillándonos y prendiéndole vela. No solamente eso. Idolatría, mis hermanos, se constituye todo aquello que esté tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. Muchas veces los deportes toman el lugar de Dios en nuestras vidas. A mí personalmente me gusta mucho el baloncesto. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela salíamos a recreo y terminaba el recreo y la profesora tenía que salir a buscarme a la cancha porque yo no quería entrar. Ella misma lo decía, que Wellington es un muchacho que le gusta, a mí me gusta el baloncesto, pero déjeme decirle algo: cuando es tiempo de ganar almas, cuando es tiempo de estar en la iglesia, yo estoy en la iglesia. Amén. Yo estoy ganando almas, no estoy, mis hermanos, practicando allá algún deporte. Muchas veces el baloncesto, mis hermanos, el béisbol, mis hermanos, se constituye ídolo para nosotros porque le estamos poniendo muchas veces antes que a Dios. A veces los estudios vienen a ser ídolos delante de nosotros. A veces dejamos de venir a la iglesia simplemente porque estamos ocupados en los estudios. Ay, pastor, que no pude venir el domingo porque tengo una tarea pendiente. Pastor, no podré venir el próximo domingo porque tengo otra tarea pendiente. Hermano, no estoy diciendo que los estudios son malos, pero sí son malos cuando lo ponemos antes que a Dios. Así es. Y mire qué tremenda bendición ellos recibieron. Dios, mis hermanos, los sacó de una tierra llena de idólatras. Todo lo que ellos veían, mis hermanos, era una imagen que el pueblo de Egipto estaba adorando. Ellos, mis hermanos, estaban viendo esas cosas, pero Dios, por su misericordia y por la promesa que hizo Abraham, los saca de esa tierra. Usted y yo vivimos en un mundo completamente, mis hermanos, lleno de idolatría, pero por el hecho de que estemos en medio de personas idólatras, no quiere decir que tenemos que ser iguales que ellos. Tenemos que mantenernos firmes, sirviendo solamente a nuestro Dios. Amén. Segundo lugar, segundo beneficio, los versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios: y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Verso 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días
en el desierto. Segundo lugar, segundo beneficio que ellos recibieron, segunda bendición, es que Dios, mis hermanos, los libró de la esclavitud. Dios los libró de la esclavitud. ¿Puede usted imaginarse lo que es vivir una vida bajo el servicio de otra persona? Y no un servicio, mis hermanos, voluntario, sino por obligación. ¿Puede usted imaginarse que usted no pueda tener decisión propia? ¿Puede usted imaginarse que usted no pueda decir, mira, yo voy a salir de mi casa y voy a regresar a tal hora? ¿Puede usted imaginarse, mis hermanos, que usted tenga que vivir una vida en la cual usted siquiera pueda elegir a qué hora se va a acostar, a qué hora se va a levantar, qué va a comer ese día, qué va a hacer al otro día? Esa es la vida que estaban viviendo el pueblo de Israel en Egipto. Estaban, mis hermanos, bajo la esclavitud, no eran dueños de nada, estaban destinados a servir a los egipcios toda su vida, estaban destinados a morir como esclavos, mis hermanos, y no como libres. Pero Dios, por su misericordia, Él, mis hermanos, escucha el clamor de ellos, decide enviar a un hombre, los libera, y ahora su pueblo estaba libre de la esclavitud en la cual se encontraba. Mire qué tremenda bendición, mis hermanos. Amén, amén. A lo mejor usted y yo, antes de venir a Cristo, éramos esclavos de algo. Yo recuerdo a mi papá, antes de él venir a Cristo, mis hermanos, gracias al Señor, en mi familia todos somos salvos. Mis padres sirven en la misma iglesia. Él, pues yo le di clase en el instituto bíblico. Dios también le llamó a él, así que me aprovechaba para echarle su bocha. Aquí sí puedo hablarte mal, pues bueno. Y mi hermano también, mis hermanos, una tremenda bendición, toda mi familia. Y déjeme decirle, mi papá tenía un problema antes de venir a Cristo para salvación, y es el mismo problema que la mayoría de los dominicanos tienen, que quieren ser ricos de una forma fácil. Y recuerdo que mi papá, él trabajaba en César Iglesia, es un lugar donde hacen jabón, donde hacen detergente y todas esas cosas. Recuerdo que todo el dinero que mi papá conseguía era para ir a la banca de lotería y jugar algunos números. Y cuando se sacaba, lo que se sacaba lo jugaba. Y era más lo que perdía que lo que él ganaba. Yo recuerdo, mis hermanos, que estaba en esa esclavitud, que siempre tenía que ir a jugar sus numeritos, siempre tenía que ir a jugar sus numeritos, y siempre jugar sus numeritos. El día que el Señor le salvó, mis hermanos, de ahí hasta ahora no ha vuelto a jugar números. Algunos han estado bajo la esclavitud del alcohol. El alcohol, mis hermanos, ha tomado el control en su vida de tal forma, mis hermanos, que si no se sienten embriagados, no pueden estar felices. Recuerdo a un señor allá en el lugar donde vivimos. Todo el mundo lo conoce como Rambo. Y él quiere pelear, anda como un robot. Y sin hablar de mentiras, mi hermano, yo tengo 6 años como pastor en esa iglesia, viviendo en ese lugar. Y yo creo que 1 o 2 veces lo he visto sobrio. Todas las otras veces es bajo el alcohol. Bajo el alcohol. Ese es un esclavo del alcohol. Ahora, gracias sea, mis hermanos, a nuestro Dios por aquellas personas que después de venir a Cristo para salvación, Cristo los ha librado del alcohol. Y ahora ellos pueden, mis hermanos, no embriagarse de alcohol, sino estar llenos, como dice la Biblia, del Espíritu Santo. Ellos estaban bajo la esclavitud, pero Dios, mis hermanos, escuchó su clamor, tuvo compasión de ellos y los libró. Mire qué tremenda bendición ellos recibieron. Otra bendición. Los versos 8 y 13 dice la palabra de Dios: Dios introdujo en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Verso 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Otra bendición que ellos recibieron de parte de Dios es que Dios les dio posesiones materiales. Dios les dio, mis hermanos, bienes materiales. En Egipto, recordemos, no tenían absolutamente nada. No podían decir, esa casa en la cual yo vivo, esa es mía, es de mi propiedad. La cama en la cual yo duermo, esa es mía, yo trabajé por ella, yo la compré. No podían decir, la mesa en la cual yo me siento para compartir el pan con mi familia, esa es mía, yo la compré. En Egipto
anterior no poseían, mis hermanos, absolutamente nada, no eran dueños de nada, pero Dios los saca de ese lugar y ahora, mis hermanos, le da tierra para habitarla, tierra para trabajar. Ahora eran dueños de algo y dice la Biblia, mira, yo les di esa tierra que ustedes ni siquiera tuvieron que trabajar, tienen ciudades que no tuvieron que edificar, pero eso es lo que yo les doy. Y mis hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo para salvación, en el mundo no teníamos absolutamente nada más que pena, tristeza, dolor. Ahora venimos a Cristo y dice la Biblia que en el cielo tenemos una mansión preparada para nosotros. Cuando venimos a Cristo para salvación, mis hermanos, somos ricos. Pastor Ariel estaba diciendo que la riqueza que importa, mis hermanos, es la riqueza espiritual. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los ricos tienen, mis hermanos, muchas preocupaciones, pero usted y yo no tenemos que estar preocupados porque nuestro tesoro está en los cielos. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos da posesiones por las cuales, como ellos hicieron, usted y yo no tuvimos que trabajar, el Señor nos las preparó. Otra bendición que ellos recibieron de parte de Dios. Miren los versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, dice Dios, ni con tu arco. Mire qué tremenda bendición, mis hermanos. Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Cuando salían a la batalla, Dios iba delante de ellos peleando. Cuando mis hermanos tenían que enfrentarse a una nación más poderosa que ellos, ¿sabe quién estaba ayudándoles? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, mis hermanos. De haber peleado ellos solos, sin la ayuda de Dios, no tendrían absolutamente nada más que un grupo de cadáveres en el campo de batalla. Pero Dios estaba con ellos. Dios defendía a su pueblo. Dios peleaba por su pueblo. Dios, mis hermanos, en ningún momento abandonó a su pueblo. Fue Dios quien los entregó a sus enemigos, mis hermanos. Entregó a sus enemigos en sus manos. Y eso es una promesa, una bendición que ellos recibieron. Que después que salieron de Egipto, mis hermanos, Dios no se apartó de ellos en ningún momento. El Señor Jesucristo ha dicho, mis hermanos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A veces se nos olvida esa promesa. A veces creemos que estamos solos. A veces decimos, yo no puedo seguir adelante yo solo. Claro que tú solo no puedes seguir adelante. Por eso es que necesitamos que el Señor Jesucristo vaya con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ya lo ha prometido y lo está cumpliendo. Amén. Josué, tristemente, mis hermanos, tuvo que recordarle al pueblo todas estas cosas. Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de aquel que los había sacado de la esclavitud. Se habían olvidado de aquel que había hecho maravillas en Egipto para que Faraón pudiera dejarlos ir. Se habían olvidado, mis hermanos, de que la mano poderosa de Dios era que los había sacado de allá y no el hombre. Tristemente, Josué tiene que decirle, mira, si estamos acá en ese lugar, si hemos llegado hasta acá, es por las bendiciones y los beneficios que hemos recibido de Dios. No porque tú eres bueno, no porque yo soy bueno, sino por su misericordia y por la promesa que él hizo a Abraham, nuestro padre. Ahora, esas fueron las bendiciones que recibió el pueblo de Dios después que salió de Egipto. Usted y yo, mis hermanos, después que hemos salido de Egipto, que hemos salido del mundo, también hemos recibido bendiciones y beneficios de parte de Dios. Y una de esas, mis hermanos, creo que es la más importante, es el perdón de los pecados. Amén. Perdón de los pecados. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 43, dice la palabra de Dios, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, mire qué tremendo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjate, este versículo la Biblia no dice que tenemos que ir a la iglesia para tener perdón de pecados, o que tienes que bautizarte para tener perdón de pecados, o que tienes que dar cierta cantidad de dinero para poder tener perdón de pecado. Lo que dice la Biblia acá, que lo único que usted y yo, mis hermanos, necesitamos para poder recibir perdón de pecados es creer en Cristo. Amén. Creer en Cristo. También el libro de Colosenses,
capítulo 1, verso 14, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremenda bendición usted y yo recibimos de parte de Dios. No hay forma, mis hermanos, en que el hombre pueda obtener perdón de pecados de no ser por aceptar a Cristo como Salvador. Usted puede vivir una vida ejemplar y eso no te limpia de los pecados. Usted puede ser la persona más generosa y dadivoso que existe sobre la faz de la tierra y eso no perdona ni un solo de tus pecados. Pero gloria a Dios que venimos a Cristo para salvación. Solamente tenemos que creer en Él, depositar nuestra fe en Él, mis hermanos. Y dice la Biblia que Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿entiende usted lo que implica esa palabra todos? Todos. ¿Sabe lo que significa eso? Que los pecados pasados, el Señor los ha perdonado. Creo que era Salomón que le decía a Dios, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. ¿Sabe lo que sigue implicando eso? Que los pecados del presente ya han sido perdonados. Pero no se queda ahí. Ahora viene lo mejor. Que los pecados del futuro, porque estoy seguro que vamos a pecar contra Dios, mis hermanos. Mientras estemos en esta carne vamos a seguir pecando contra Dios. Ahora no diga usted, bueno, como yo voy a pecar, déjame pecar. No, tenemos que evitar el pecar contra Dios. Pero vamos a cometer pecado muchas veces. Pero esos pecados ya han sido perdonados. Ahora sí, la Biblia dice que debemos ir delante de Dios, mis hermanos, y pedir perdón por esas ofensas que le hacemos a Dios. Pero eso es una tremenda bendición que recibimos de parte de Dios cuando venimos a Cristo. Otra bendición que recibimos los cristianos de este tiempo es que adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Romanos el capítulo 8, el versículo 15 dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Mis hermanos, usted y yo, antes de venir a Cristo, éramos hijos, pero del diablo. Dos familias espirituales, la familia del diablo y la familia de Dios. Todos aquellos que están sin Cristo son hijos del diablo, son miembros de la familia del diablo. Pero todos aquellos que estamos en Cristo, hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Amén. Romanos 5:10, otra bendición, somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Cristo, dice la Biblia. Éramos enemigos de Dios. Dice que anduvimos en este mundo, mis hermanos, alejados de los pactos de la promesa. Mis hermanos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero venimos a Cristo para salvación. Y a través de aceptarle a Él como nuestro Salvador, ahora, mis hermanos, somos reconciliados con Dios. Estamos cerca de Dios, dice la palabra de Dios. Hermano, el primer problema que tienen los cristianos de este tiempo, por el cual han dejado de servir a Dios, es que se han olvidado de las bendiciones de parte de Dios. Se han olvidado de los beneficios espirituales y físicos también que hemos recibido de parte de Dios. Josué, tristemente, tiene que recordarle todas estas cosas al pueblo. Pero al final de eso él sigue diciendo, después de decir estas cosas, verso, mis hermanos, 15, y si mal os parece servir a Jehová. Mira, yo les he dicho todas esas bendiciones, pero si todavía a ustedes les parece mal servir a Dios, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero quiero que sepan algo. Si tengo que hacerlo yo y mi casa solamente, nosotros serviremos a Jehová. En segundo lugar, ¿cuál es otra cosa que lleva al cristiano de nuestro tiempo, mis hermanos, a no servir a Dios? Mire lo que dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué? ¿Y qué? Y servid a Jehová. Otra cosa que influye es la falta de temor a Dios. La falta de temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios?
Temor a Dios, mis hermanos, consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia Él. Es un temor a desagradarle por el aprecio que se tiene a su amor leal y bondad, y debido también al reconocimiento, escúcheme bien, de que Él es el juez supremo y el todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que le desobedecen. Temor a Dios es cuando usted, mis hermanos, no quiere hacer nada que vaya a desagradar a Dios. Temor a Dios es cuando usted, mis hermanos, antes de hacer algo, usted primeramente piensa, esto agrada a Dios o no agrada a Dios, y por el temor a Él no hacemos las cosas que vayan a ofender a nuestro Dios. Es lo que nos lleva a tener reverencia por nuestro Dios. Josué tiene que recordar al pueblo que tienen que temer no a los dioses de las otras naciones, no a los egipcios que habían dejado en Egipto, no, mis hermanos, a los otros reyes y soldados de otras naciones, sino que el temor de ellos tiene que ser solamente a Jehová. Amén. A veces cometemos el error de que no queremos ofender al maestro, al profesor. Yo sé que si me fijo desde el otro, eso va a ofender al maestro y al profesor, y el profesor me va a quitar el examen. Pero no pensamos de eso cuando vamos a hacer algo en contra de Dios. Amén. Nuestro temor, mis hermanos, tiene que ser primeramente a Jehová. Temor de Dios había desaparecido de sus vidas. Hacían las cosas sin pensar si lo que estaban haciendo agradaba a Dios o no. No sentían reverencia por el Dios que los había sacado de la esclavitud, que había peleado por ellos, que les había dado posesiones. Ya no había ningún respeto por Dios. Y es triste que Josué, mis hermanos, tenga que recordar al pueblo estas cosas. Pero más triste es aún que en nuestros días, mis hermanos, en el pueblo de Dios ya no existe el temor a Dios. Voy a repetir eso. Más triste todavía que en el pueblo de Dios no existe el temor a Dios. Como no existe el temor a Dios, vemos muchos esposos cristianos siéndoles infieles a sus esposas y viceversa. Como no existe el temor a Dios, vemos a hijos irrespetando a su padre porque no tienen temor de Dios en su corazón. Eso ocurre dentro del pueblo de Dios. Si pasa en el mundo, para nosotros eso no es nada extraño, pero lo que sí, mis hermanos, es extraño que ocurra dentro del pueblo de Dios. Por la falta de temor a Dios, ya no leemos la Biblia. Por la falta de temor a Dios, ya no pasamos tiempo en oración. Por la falta de temor a Dios, no venimos fielmente a la iglesia. Por la falta de temor a Dios, mis hermanos, ya no vivimos vida en santidad. Por la falta de temor a Dios, le robamos a Dios lo que le corresponde. Por la falta de temor a Dios, el pueblo de Israel ya no estaba sirviendo a Dios. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el temor de Dios todavía está en nuestros corazones. Cristianos, usted y yo, al igual que Josué, debemos tener esta misma determinación de que los demás pueden dejar de temer a Dios, pero yo y mi casa serviremos a Dios. El temor de Dios estará en nuestros corazones. Josué le dice, hagan lo que ustedes quieran. Si se olvidaron de los beneficios, allá ustedes. Si ya no van a seguir temiendo a Dios, hagan lo que ustedes quieran, pero una cosa les voy a decir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a ser agradecidos con Dios por las bendiciones. Yo y mi casa sí seguiremos sirviendo a Dios porque Él ha puesto el temor en nosotros y ahí se va a quedar ese temor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Tercer lugar, otra cosa que influye, mis hermanos, para que el pueblo de Dios deje de servir a Dios. Precisamente Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En tercer lugar, mis hermanos, la idolatría espiritual y física es algo que influye para que el pueblo de Dios deje de servir a Dios. La idolatría espiritual y física. Josué, mis hermanos, le dice, mira, parece ser que para ustedes es algo pesado servir a Dios. Parece ser que para ustedes lo malo
es servir a Dios. Por eso él dice, si mal os parece servir a Jehová, pues entonces, mira, está en las manos de ustedes, es su decisión, si quieren seguir sirviendo a Dios, o si más bien quieren seguir sirviendo a los dioses de los amorreos, dioses que sirvieron sus padres. Pero acuérdense de algo, Dios aborrece la idolatría. Recuérdense de algo, esos dioses no fueron los que los sacaron de la esclavitud de Egipto. Recuérdense de algo, esos dioses no eran los que iban peleando con ustedes cuando entraban y salían de la batalla. Recuerden algo, esos dioses no fueron los que introdujeron a ustedes en la tierra prometida. Pero aún así, quiero que sepan algo, ustedes escogen, pero quiero que sepan que ya yo hice una decisión. Y esa decisión es que yo y mi casa vamos a servir a Dios, no vamos a servir a otros dioses. Muchos han dejado de servir a Dios, mis hermanos, están sirviendo a otros dioses. Uno de los dioses más comunes y poderosos que encontramos en nuestros días y por los que muchos han dejado de servir a Dios es el Dios dinero. Es el Dios dinero. Recuerdo allá en la iglesia que algunos hermanos estaban bien fieles sirviendo a Dios mientras no tenían empleo y están orando por un empleo y la iglesia orando, Señor, suple un empleo para fulanito de tal, pastor, consiga un empleo y se olvidan de Dios. Ya a Dios no le importa, lo que les importa es el dinero. Recuerdo un joven en la iglesia Bautista Monte Calvario, donde yo fui salvo, la iglesia del pastor Sidler, que ese joven, mis hermanos, cuando tenía un empleo y estaba consiguiendo dinero, no iba a la iglesia. El joven, cuando, como decimos en dominicano, se veía en malas, volvía a la iglesia, no tenía trabajo. Y ahí estaba él dando testimonio, mis hermanos, que vamos a servir a Dios, que lo mejor es servir a Dios, no debemos dejar que otras cosas se interpongan entre Dios y nosotros. Volvía a conseguir empleo, no volvía a la iglesia. Estaba consiguiendo dinero, ya no iba a la iglesia. Volvía otra vez, mis hermanos, y dejaba de conseguir dinero, ya no podía, no tenía trabajo. Volvía a la iglesia, mis hermanos, que lo mejor que hay es servir a Dios, demos gracias a Dios por su misericordia. Conseguía un empleo y así pasaba toda su vida. Toda su vida. El Dios para ese joven, mis hermanos, era el dinero. Vivía para conseguir dinero. Su propósito en la vida era conseguir dinero. Mientras no tenía, sí, podía volver a Dios, pero mientras él tenía dinero, estaba sirviéndole al dinero. Y tristemente, mis hermanos, todas las cosas, los crímenes que estamos viendo en ese tiempo, es por amor a una sola cosa. ¿A qué? Al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es que, fíjese, no es el dinero en sí, es el amor al dinero. Necesitamos dinero también los cristianos, pero es el amor al dinero, mis hermanos, el raíz de todos los males. Por dinero secuestran personas. La hermana estaba diciendo que oren por una pastora que fue secuestrada. Hermano, estoy seguro que la secuestraron para pedir un rescate. ¿Y con qué se paga el rescate? Con dinero. Todos los puntos de drogas que vemos hoy en día, ¿cuál es el propósito de esto? Conseguir dinero. Los asesinatos que vemos, la mayoría, ¿por qué son? Por dinero. Y tristemente, mis hermanos, ese es un Dios, un ídolo, que se ha apoderado de nuestro mundo en nuestros días. Lo triste es que muchos cristianos han dejado de servir a Dios para estar sirviendo al dinero. Por el Dios dinero la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Otro Dios, mis hermanos, es el Dios placer. Y algo interesante es que casi todos los que nos causa placer físico va en contra de la voluntad de Dios. ¿Se ha dado usted cuenta? Casi todo, mis hermanos, lo que le produce placer a esa carne va en contra de la voluntad de Dios. El alcohol causa placer a la carne, las drogas causan placer a la carne, la fornicación, los deseos carnales, mis hermanos, pero todas esas cosas van en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Pero muchos tristemente se han olvidado de Dios y se han entregado a los placeres de la carne, se han entregado, mis hermanos, a los deseos carnales y han dejado de servir a Dios. No solamente las personas del mundo, sino también cristianos. Josué le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Daniel, mis hermanos, tomó una decisión, que no se iba a contaminar con la comida del rey.
Esa es una buena decisión para nosotros cristianos imitar. Otra buena decisión para nosotros cristianos imitar es la decisión que acaba de tomar Josué. No me importa lo que los demás hagan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Recuerda los beneficios que usted recibió cuando vino a Cristo para salvación. Eso tiene que llevarte a servir a Dios. Recuerda que cuando dejamos de temer a Dios, empezamos a alejarnos de Él y descuidar las cosas, mis hermanos, que nos ha mandado a hacer. Eso debe producir en nosotros miedo, debe infundir en nosotros temor y debe llevarnos más bien que alejarnos de Dios a servir a nuestro Dios. No ponga nada ni nadie antes que a Dios. Déjeme decirle, nada ni nadie vale la pena, mis hermanos, por nuestro Dios. Ahora hago la pregunta, ¿cuántos en esta mañana en la Iglesia Bautista de Jesucristo pueden decir, mis hermanos, los demás pueden ser haraganes y pueden apartarse en la obra del Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Los demás pueden perder su tiempo sirviendo a los dioses de nuestro tiempo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos en esta mañana en esa iglesia pueden decir, los demás pueden ser solamente espectadores en el servicio de Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Cuántos pueden decir? Algunos pueden lamentarse al ver sus años pasar y no haber hecho nada por el Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunos pueden quedarse de brazos cruzados, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos en esta mañana, no solamente el pastor y su familia, pueden, mis hermanos, con toda sinceridad delante de Dios decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Dónde están los hombres y mujeres de la Iglesia Bautista de Jesucristo, mis hermanos, con esta misma convicción que tenía Josué? ¿Dónde están los hombres y mujeres en esta mañana, en esa iglesia, que pueden decir, pastor, ese soy yo junto con mi casa serviremos a Jehová? Amén. Si usted, joven, no se ha casado, no tiene familia, usted también puede servir a Jehová. Todos, mis hermanos, podemos servir a Jehová. No diga usted, eso solamente es para el pastor, eso solamente es para los llamados. No, mis hermanos, el servir a Dios es un mandato para todos. Josué, mis hermanos, empieza a recordar a ellos las bendiciones que recibieron de parte de Dios. Tuvo que recordarles cuáles fueron esas bendiciones. Josué tuvo que hacer un llamado a ellos para que el temor de Dios pueda volver a estar en sus vidas, porque al parecer, mis hermanos, ya no estaban temiendo a Dios. Josué, mis hermanos, tuvo que recordarles que el que los sacó de la tierra de Egipto no fueron los dioses de los amorreos, sino que fue Dios. Josué le dice, mira, pueden hacer lo que quieran, pero yo he tomado una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar en esta mañana, y es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Celestial, Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos, Señor, compartir el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por este tremendo hombre, Señor, hombre Josué, que no se dejó, Señor, llevar por la influencia de los demás. Él no fue aquel, Señor, que dijo que por ser la mayoría ellos tienen la razón. Él estaba dispuesto a que él, juntamente con su familia, ellos solos, servir a Dios, aunque los demás no estuvieran dispuestos, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana nos ayude, Señor, a adoptar esa posición que adoptó Josué, Señor, en ese tiempo, de que él y su casa servirían a Jehová. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a recordar todas esas bendiciones y beneficios que hemos recibido, Señor, cuando vinimos a Cristo para salvación. Bendiciones, Señor, que por nosotros mismos no hubiésemos podido conseguir, pero, Señor, vienen a nosotros cuando creímos en Cristo. Gracias, Señor, por el temor que usted ha puesto en nosotros. Y mire, Señor, puedo ver que en esta mañana hay temor en la vida de los hermanos, Señor, por el simple hecho de que han dejado de hacer aquellas cosas y han venido a tu casa en esta mañana para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que ese temor pueda seguir aumentando en nuestras vidas y que nunca, Señor, dejemos de temer a usted, Señor. Reverenciarle, Señor, por lo que usted es, por quién es, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayude a no poner ninguna otra cosa ni persona antes que usted. Recordar, Señor, que usted debe tener la preeminencia en nuestras vidas, que Cristo tiene que tener el primer lugar, Señor, y esas cosas fueron las que Josué, Señor, evitó y puso a usted en primer lugar. Recordó, Señor, los beneficios,
Él nos sirvió a los dioses y el temor todavía estaba en su vida. Te pido, Padre, que nos ayude a tomar esa determinación que tomó Josué, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Deme un minuto más, mis hermanos. Vamos a bajar la cabeza y cerrar los ojos. Gracias, hermano Pastor Bueno. Tremendo mensaje, un pasaje que conocemos bien. Déjeme, mi hermano, leerle otra vez el versículo del mes que el Señor